Buenas tardes a todos y bienvenidos al webinar La farmacia comunitaria clave en la salud mental, que organiza en el día de hoy el Consejo General de Farmacéuticos con la colaboración de Neuraxpharm. Lo hacemos en el día de hoy y seguro que todos lo sabéis por ser hoy Día Mundial de la Salud Mental. Además, está relacionado con un proyecto que seguro que muchos conocéis, que es el proyecto Lumens, que venimos trabajando con él desde abril-mayo de este año, y si no lo conocéis os invitamos desde aquí a que accedáis a la web y podáis comprobar desde allí un manual que hicimos para el abordaje de esta salud mental desde la farmacia comunitaria, con una serie de tips en cuanto a la comunicación con pacientes, sobre todo, que creemos que es muy útil. Bueno, seguro que muchos me conocéis, pero mi nombre es Tamara Peiró y soy farmacéutica. Soy la coordinadora del Departamento de Novofarma Asistencial del Consejo General, dentro del Departamento de los Servicios Farmacéuticos del Consejo. Y como veis, estoy muy bien acompañada. Algunos seguro que les conocéis. Por un lado, tengo a mi derecha a Fernando Mora Mínguez. Él es licenciado en Medicina por la Universidad Autónoma de Madrid, doctor en Medicina por la Universidad Complutense de Madrid y especialista en Psiquiatría vía MIR. Trabaja actualmente en el Hospital Universitario Infanta Leonor de Madrid como jefe de sección de Psiquiatría y como profesor asociado de Psiquiatría en la Facultad de Medicina de la Universidad Complutense de Madrid. Durante el desarrollo de su actividad profesional se ha formado en máster en psicoterapia, de perspectiva integradora, trastornos de déficit de atención y hiperactividad, etcétera. Con lo cual vais a ver que nos va a contar una información muy del día a día y que nos va a ayudar muchísimo en nuestra labor desde las farmacias comunitarias. Por otro lado, a mi izquierda tengo a Paula Fernández Rival. Ella es licenciada en farmacia por la Universidad de Barcelona, máster en ortopedia, farmacéutica sustituta en la farmacia Rival Barrera de Gélida en Barcelona. Anteriormente también trabajó como farmacéutica comunitaria en Londres, con lo cual también tiene experiencia internacional, y ha sido cotitular también durante 10 años en la farmacia Fernández Rival en Hospitalet de Llobregat. Seguro que además muchos de vosotros la conocéis porque es creadora del blog de infografías farmadicta.com y generadora de contenido y divulgadora sanitaria como @farmadicta. Si alguien no la sigue, pues a partir de hoy ya la conocéis. Bueno, el doctor Mora tiene un Instagram también súper interesante. Gracias. Que es Dr. F. Mora, ¿no? Dr. F. Mora, sí. Pues, Dr-F. Mora. Sí. Aquí ya podéis seguirles a los dos desde este mismo momento. Y hoy vais a ver que es un webinar un poquito distinto. Hoy no tenemos presentaciones. Hoy vamos a hacer una charla distendida entre nosotros, abordando algunos conceptos que consideramos que son relevantes, ¿no?, para el abordaje de esta salud mental desde las farmacias comunitarias. Para empezar un poquito, pues vamos a ver a qué nos referimos, ¿no?, con esto de los problemas de salud mental o los trastornos de salud mental. La Organización Mundial de la Salud define la salud como el estado completo de bienestar físico, mental y social, no solo la ausencia de enfermedad. Esto significa, por tanto, que el concepto un poco de salud mental también está relacionado con no solo la promoción de ese bienestar físico y mental, sino también la prevención de estos trastornos y el tratamiento y la recuperación de los mismos en pacientes que han sido diagnosticados de alguna de estas enfermedades. Para empezar un poco, Fernando, cuéntanos un poco pues, cuáles son las causas o qué causas pueden generar estos trastornos de salud mental, y un poco estamos abordando, ¿no?, trastornos de salud mental, pero cuéntanos un poco qué trastornos hay. Bueno, pues nada, a ver, la verdad es que las enfermedades mentales, los trastornos mentales tienen una causa muy parecida a la del resto de enfermedades, es decir, biología y ambiente. Hay trastornos que sabemos que hay una heredabilidad y por tanto hay una genética detrás. No sabemos exactamente los genes, pero sí se sabe que hay concordancia entre gemelos y que se hereda, pues prácticamente todos, ¿no? Ansiedad, esquizofrenia, depresión. La mayoría de los trastornos tienen esa base biológica, esa vulnerabilidad que tienen ciertas personas, ¿no? Y luego, aparte de esto, pues como pasa con otros trastornos, el ambiente, ¿no? Si alguien tiene una predisposición para tener luxaciones de rótula y además se pone a correr, pues ahí genética de ambiente pues puede tener ese debut del trastorno, ¿no? Entonces, bueno, pues sabemos también
pues que a nivel de ansiedad o de depresión, pues circunstancias vitales estresantes pueden hacer que sobre una persona vulnerable aparezca el trastorno, ¿no? Es verdad que hay un punto quizá un poco más, no iba a decir polémico, ¿no? Pero complicado o interesante de entender, que es cuánto tiene que ver la educación, ¿no? No solamente que haya un desencadenante, sino si tú vives en una familia donde suena el timbre y todo el mundo se asusta, llaman a la puerta y todo el mundo tiene miedo, o pasa algo y enseguida estamos nerviosos, ahí habría un punto ahí quizá un poco más complejo de eso es genética, es educación o es ambiente, ¿no? Con lo cual los factores educacionales también pueden tener algo que ver en el origen de los trastornos. Pero yo me quedaría con la idea de que es biología y ambiente. Y luego respecto a los trastornos, pues hay varias enfermedades o varios trastornos mentales. La verdad es que nosotros solemos clasificarnos en función del tipo de síntomas, es decir, pues tenemos los trastornos afectivos, donde tendríamos la depresión y el trastorno bipolar, la esquizofrenia y los trastornos relacionados, esquizoafectivo, trastornos delirantes, los trastornos de ansiedad, y luego pues alguno más hay el trastorno obsesivo-compulsivo, los trastornos de la personalidad, y luego, bueno, pues los trastornos de la conducta alimentaria o, en función también de la edad, podríamos estar hablando del TDAH o los trastornos del neurodesarrollo, que se enfocarían un poco más en la infancia, que es donde tienen el punto de origen, ¿no? Yo creo que a nivel de farmacia, creo que probablemente los trastornos depresivos, los trastornos de ansiedad son los que más acudan. Los trastornos de la esquizofrenia y su espectro, pues no sé si van los pacientes o acudir a algún familiar, y en general esos son los trastornos que manejamos los psiquiatras o que se manejan en salud mental. Perfecto. Contrastando un poco con Fernando, Paula, realmente en la farmacia comunitaria vemos algún trastorno más, como él ha dicho, ¿no? De ansiedad o depresión, y hay algunos en los que nos podríamos fijar dependiendo del grupo poblacional, un poco que acude a nuestras farmacias. Pues básicamente en adultos lo que más vemos es depresión y ansiedad, en niños TDAH, ansiedad y depresión, y en mujeres embarazadas depresión posparto y el baby blues, que no es en sí una enfermedad mental, sino que es un trastorno transitorio que dura aproximadamente 15 días después del posparto y da tristeza, apatía, un poco los síntomas como de depresión, pero suele remitir espontáneamente, y si no remite a los 15 días se suele aconsejar acudir al profesional sanitario, al médico. La depresión es común en todos los grupos poblacionales, lo que pasa es que no se deben tratar de la misma manera. Ni la medicación es la misma, ni los consejos que damos desde el mostrador deben ser los mismos. Hablabas antes de la guía Lumen, yo he traído la mía impresa, de la farmacia, que está bastante trabajada. Es una guía que es muy práctica, porque en lugar de enfocarse en el medicamento, como hasta ahora la mayoría de guías, está enfocada en los grupos poblacionales y en cómo abordar el consejo, cómo mejorar ese consejo y qué pautas debemos seguir desde el mostrador. Yo invito a todos los farmacéuticos a descargarla, si no la quieren imprimir, pues al menos en formato digital, y a empaparse de ella, porque la verdad es que es muy útil. Está centrado en el paciente. Yo creo que esta forma diferente de enfocarlo nos puede ayudar mucho en el día a día. Efectivamente, porque vamos a poder ir viendo, ¿no? por cada uno de los grupos, pues ir un poco sabiendo qué información es más relevante en cada uno de ellos. Pero es verdad que estamos hablando un poco de ya paciente diagnosticado, pero es verdad que es fundamental, ¿no? También desde las farmacias abordar un poquito la prevención, ¿no? de las mismas. ¿Qué hábitos podemos recomendar, ¿no? Desde la farmacia a una persona que podemos sospechar o que queremos prevenir, ¿no? Un problema de salud mental? Bueno, desde la farmacia, en realidad debemos aconsejar los mismos hábitos saludables que para prevenir cualquier enfermedad, como es el ejercicio, los hábitos alimenticios, el descanso. Debe descansar el cuerpo, pero también la mente. Es muy importante esa reparación nocturna, la relajación, la respiración. Creo que no me dejo ninguno, pero bueno, son los más habituales para la mayoría de enfermedades. Esos consejos desde la farmacia son los que debemos y podemos dar. Y aparte de hablar de estos consejos, ¿no? Un poco más generales que sí que damos en todo tipo de pacientes, pero es verdad y seguro que estamos todos un poco de acuerdo en que el diagnóstico precoz, y seguro que ahora también Fernando nos lo puede contrastar, es fundamental, ¿no? en estas enfermedades. ¿Hay algún tipo de señales de alerta que podemos estar observando desde la farmacia, ¿no? Cuando viene algún tipo de paciente
y que nos ayudarían a identificar y poder sospechar y decir, oye, pues voy a derivar a este paciente al médico de atención primaria o al especialista para que le evalúe? La mayoría de pacientes son pacientes asiduos a la farmacia y la mayoría los conocemos. Entonces es mucho más fácil, yo creo, detectar un cambio en irritabilidad, en nerviosismo, en urgencia en las cosas, en descuido personal, en si han dejado de hacer algún hobby que siempre hacían, en la relación con su pareja que la tienen al lado, si no les tratan de la misma manera, puede hacerte sospechar que algo está pasando. Y también hay algunas preguntas que la guía también nos ayuda a realizarlas, pues si duermen bien, si descansan por la noche, si se despiertan entre las 4 y las 5 de la mañana, si el sueño es reparador, si están en una época con más estrés y si achacan ese estrés a alguna cosa concreta que les haya pasado. Y eso te puede hacer sospechar de que algo está pasando y derivarles a que consulten al médico. Seguro que con esto que nos estás contando, Paula, pues muchos de los compañeros que nos están escuchando seguro que pueden estar pensando, ¿no? Pues en posibles pacientes, ¿no? Que a veces entran a la farmacia y sí que sospechamos. Pero realmente a veces nos preguntamos, ¿pero tengo alguna herramienta, ¿no? O algún test que pueda usar para que me ayude un poquito con algún tipo de paciente que sospecho? Porque claro, a veces pues no sería muy factible, ¿no? Que pues, nos pusiéramos a derivar allí a todo el mundo que sospechamos, ¿no? Con lo cual, ¿tenemos alguna herramienta así desde las farmacias? Sí, está el test de Hamilton de ansiedad y depresión, son dos test diferentes que también están en la guía Lumens, que tienen varios ítems bueno, evaluables del 0 al 4. En el caso de la ansiedad son factores conductuales, psicosociales y, bueno, y en el caso de la depresión, bueno, otro tipo de factores, ¿no? Todos evaluables del 0 al 4 en función del número que te da, del resultado que te da, se puede intuir si hay ansiedad, la ausencia de ansiedad o si es leve o moderada o mucha ansiedad. Y en caso de depresión, si una depresión menor, una depresión mayor o nada. De todos modos, esto no es un diagnóstico, nosotros no diagnosticamos. Puede ser una orientación para orientar a ese paciente a que visite al médico o a que consulte con esa sintomatología. Lo que sí que es importante saber es que no todas las farmacias deben hacer esto, ni todas tenemos por qué hacerlo, por qué estar preparados. Y otra cosa muy importante es que debemos disponer de una zona de atención personalizada, que no se puede hacer en el mostrador ni delante de todo el mundo, que esto es algo, son datos sensibles y es importante que ese paciente se sienta confortable cuando lo hace y tienes que estar entrenado para hacerlo, porque la forma de preguntarlo y la forma de transmitirlo tiene que ser... Es muy importante, sí. Efectivamente. Fernando, ¿tú crees que el que desde las farmacias hagamos estos test os puede ayudar un poco, ¿no? A la hora de cribar a lo mejor de que algún paciente potencial pueda llegar más al médico, ¿no? Que a veces puedes llegar a ver infradiagnóstico de alguna de estas enfermedades. ¿Y tú nos recomendarías alguna acción a la hora de realizárnoslo? Un poco como dice Paula, ¿no? Que todo el mundo pues no tiene por qué saber hacerlo ni deberíamos hacerlo. ¿Tú nos puedes dar algún consejo? Bueno, a ver, las escalas, los test, cualquier tipo de instrumento de evaluación pues es útil, ¿no? Lo que pasa es que sí que es cierto que yo, la perspectiva como psiquiatra que tengo es que tiene dos puntos muy útiles. Uno es para la investigación, donde efectivamente hay que marcar exactamente cómo va un paciente y qué parámetros cumple y cuáles no. Y luego también en la clínica yo creo que o bien para detectar casos muy graves, que de repente te salte una escala muy alta, o para ver la evolución. Oye, alguien me ha dado esto esta semana y dentro de 15 días me da esto otro, ¿no? Pues oye, ahí puedes equilibrar. Porque sí que es verdad que si somos un poco estrictos, la mayoría de escalas heteroaplicadas, la que nosotros le preguntamos a los pacientes, la mayoría tienen o deberían tener una formación específica previa. De hecho, cuando tú vas a hacer un ensayo clínico, lo primero que hacen es instruirte. El Hamilton o el Montgomery eso lleva una formación que a lo mejor son 4 o 5 horas de formación, pues porque hay que aprender a preguntar de cierta manera, porque no tienes que olvidarte de algunas cosas, porque hay que preguntar por un rango de tiempo concreto, porque, bueno, según va saliendo una serie de respuestas, uno hay que preguntar de una manera o de otra. Entonces, yo creo que se pueden utilizar, pero con todo el mundo con cierta prudencia, de que al final no puede ser que tal vez es mal, un 5, ¿no? O sea que luego hay que saber graduar y contextualizar la escala, ¿no? Y otra cosa que se puede hacer para solventar eso es intentar utilizar escalas de las autoaplicadas, de la que tú le entregas al paciente y la hace él, ¿no? Que de esas hay varias, ¿no? La escala de presión de Beck, por ejemplo, es un inventario autoaplicado, se lo das al paciente y él lo contesta, ¿no? Entonces ahí
no hay que estar entrenado, es sencillamente lo que al paciente le parece, ¿no? O cómo se encuentra. Y luego ha dicho Pablo una cosa muy interesante, que es que una buena manera de detectar a un paciente que está mal es por el cambio. O sea, si alguien es súper alegre y te viene pidiendo medicación para dormir o porque no tiene fuerza, pues un poco hay que pensar lo que está pasando o no. Y os digo que es interesante en relación con las escalas, porque hay unas escalas que son también muy útiles, que son las escalas que miden estado-rasgo. Es decir, que te hacen preguntas tanto de cómo te encuentras en ese momento y también te hacen preguntas de cómo eres tú. Es decir, de cuál es tu rasgo de ansiedad y cuál es tu estado de ansiedad en ese momento. Por ejemplo, el STAI, que es una escala de estado-rasgo de ansiedad, y a mí me resulta muy útil por eso, porque claro, te viene a decir si alguien, mira, es que soy nervioso y ahora también lo estoy, y mira, yo es que no soy nada nervioso y de repente ahora lo estoy, ¿no? Entonces, la IDER de depresión o la STAI de ansiedad son escalas que te permiten hacer esa diferencia. Entonces, ¿son útiles? Sí. Hay que estar entrenado para hacerlas bien hechas. Si no tienes entrenamiento, quédate con esos pacientes que de repente te puntúan muy alto, ¿no? Y luego, fíjate, es que yo eso es una cosa muy mía, ¿no? Que yo soy muy de los propósitos. ¿Para qué se hace una escala? ¿No? O sea, pues como le he oído en el webinar, me voy a poner a hacer escalas. ¿No? Oye, ¿para qué? Si no pasa, oye, pues sí, mira, porque voy a montar en mi farmacia el córner, ¿no? Que hablamos de la zona personalizada de salud mental. Fenomenal, pues oye, hago una escala, pregunto, veo cómo va un paciente. Si esa es tu idea, perfecto, pero yo también soy muy de, si mido algo y me sale un resultado, ¿qué voy a hacer? ¿No? O sea, medición, alerta, intervención. Entonces yo creo que el que va a pasar una escala, pues más o menos tiene que saber un poco por qué lo hace. Oye, no, pues mira, si me sale de tanto a tanto, lo que le voy a decir es que venga pasado mañana y me cuente cómo está. Como podríamos hacer con la tensión, ¿no? Si nos sale ahí en el límite alto, venga, vente mañana. Si me sale disparado, lo mando al médico, ¿no? Entonces, quizás un poco organizarlo de una manera similar, ¿no? Si tiene un instrumento, pues el propósito, para qué lo quiero y cómo utilizarlo, ¿no? Porque útiles sí que son las escalas. La verdad que sí que nos pueden ayudar a afinar un poquito más. Sí, a mí en la escala de Hamilton de la depresión me llama mucho la atención también todo lo psicosomático, ¿no? Si tienes dolor de tripa, náuseas, vómitos, los gastrointestinales, los cardiovasculares, si tienes palpitaciones, los ginecológicos, si se les ha retirado el periodo o si... Todas estas cosas nos llaman mucho la atención y desde el mostrador de la farmacia podemos estar alerta en ellos. Y a veces no hace falta hacer el test, pero sí, si te sabes, si te has leído el test y te lo has mirado y más o menos lo conoces, todas esta sintomatología asociada que sí que nos viene en el mostrador de la farmacia para pedirnos consejo, te puede hacer saltar la señal de alerta de una derivación o una consulta al médico. Totalmente. De hecho, yo la Hamilton la utilizo menos, yo utilizo más la Montgomery por circunstancias y al final yo cuando voy preguntando a un paciente por depresión, voy pasando por todos los parámetros de la escala, que es la tristeza percibida, la tristeza verbalizada, la inquietud, la concentración, la capacidad de disfrutar de las cosas, los sentimientos de culpa. Entonces, al final va un poco por ahí, ¿no? Y cuando decías tú, ¿y cuándo lo derivamos? Pues cuando uno va siguiendo esa sistemática y en todo, el paciente te va contestando que sí, y en todo te parece que está grave, pues evidentemente hay que decir, oye, cuidado. ¿No? Entonces, conocer la escala no es tanto a lo mejor el pasarla, sino, como decía Paula, tener una sistemática de preguntar en la cabeza y ir haciendo esas preguntas, y cuando ves que el paciente permanentemente te está puntuando algo, planteártelo. Pero es verdad que la Hamilton, por eso hay que estar entrenado. Lo somático te puede despistar mucho, porque por el sueño pregunta por 3 cosas del sueño diferentes. Claro, como duerme alguien mal, de repente te va a dar mucha puntuación y a lo mejor no está tan deprimido. Entonces, por eso, luego hay que entrenar un poco para acotar cuántos días, ¿no? Entonces, bueno, son útiles, pero pues eso, yo creo que con prudencia hay que utilizarlas sin más. Pues entonces nos quedamos con esa idea, ¿no? De utilizarlas con prudencia, de formarnos para utilizarlas y tener estas ideas un poco también como decía Paula, y que al final pues sí que podemos ayudar desde la farmacia, ¿no? Hasta ahora estábamos hablando un poco, ¿no? Pues eso de ciertas escalas, ciertos cuestionarios que podríamos aplicar un poco desde las farmacias para ayudar en ese diagnóstico precoz, pero una de las cosas seguro que en el diagnóstico es el hecho de que muchas veces cuando diagnostican a un paciente de algún trastorno de enfermedad mental, pues se hagan muchas preguntas, ¿no? De esto o los familiares, de cómo afecta, ¿no? en el día a día de estas personas, y realmente se ha visto que estos trastornos afectan en el día a día. Una persona que sufre estas enfermedades puede tener una vida, puede realizar una vida normal, o ¿qué vemos un poco, Paula, que estamos a lo mejor más cerca de ellos en la farmacia? Se afecta en cuanto no están diagnosticadas y tratadas, pero por supuesto siempre que se siga unas pautas de estilo de vida, del sigue el tratamiento adecuadamente, sus revisiones,
se puede llevar una vida completamente normal. Allá atrás queda lo de antes, ¿no? Los manicomios. O sea, gracias a los tratamientos y a los especialistas se puede llevar una vida perfectamente normal. Lo que es importante desde las farmacias es que sistematicemos las enfermedades mentales y sobre todo los psicofármacos, los tratamientos, y que sobre todo se los expliquemos a los familiares, a los que acuden a por la medicación. En cuanto a estas cuestiones del día a día, ¿no? Quizás una de las cosas que afectan, ¿no? Y que muchas veces sí que identificamos seguramente desde ambos ámbitos, es el hecho de que a veces estos fármacos pues, puedan causar alguna reacción adversa, ¿no? Y que haya pacientes, pues, por ejemplo, que empiezan a tener muchísimos temblores, ¿no? Como ocurre con algunos inhibidores de la recaptación de serotonina o aumentos de peso en algunos de estos fármacos. Desde la consulta veis, ¿no? que haya pacientes que quieran abandonar el tratamiento por estas reacciones adversas o que haya esa falta de adherencia, ¿no? que decimos en estos tratamientos. Bueno, sí, decir lo contrario sería mentir, ¿no? Pues efectivamente con los fármacos, con los psicofármacos o con cualquier otro tipo de fármaco, los efectos adversos suelen ser la primera causa de abandono, ¿no? No me sienta bien y lo dejo. Sí que es verdad que yo explico muy bien, creo que hay que explicar dos cosas muy importantes a los pacientes. La primera, que con los psicofármacos actuales, y hablando de antidepresivos, incluso los antipsicóticos, el riesgo de un efecto adverso grave es rarísimo, rarísimo. Hay efectos molestos, hay efectos incómodos, hay efectos que nos pueden ser más o menos desagradables, pero grave, ninguno. No estamos a contrarreloj contra un fármaco que lo que hay que hacer es quitarlo y bajarlo porque sean graves, ¿no? Por lo cual, no. Eso por un lado. Y por otro lado, la mayoría de los efectos son transitorios. Entonces, yo creo que lo que hay que hacer es explicárselo muy bien al paciente, porque no es lo mismo que a ti te empieza a doler la cabeza de golpe sin saber por qué, a que te digan, oye, cuidado que este fármaco los primeros días te puede dar un poco de dolor de cabeza, ¿no? Entonces, el ser conocedor del efecto secundario hace que uno esté más tranquilo con un antidepresivo o con cualquier fármaco, ¿no? Pues bueno, yo creo que es una pena que se abandonan muchos tratamientos. De hecho, los inhibidores de la recaptación de serotonina se calcula que casi 1 de cada 3 fármacos que se ponen, son 33-35%, se abandona por efectos secundarios, la mayoría leves, que si lo hubiéramos explicado, pues hubiéramos podido mitigarlo, ¿no? Y luego yo también la pregunta, ¿no? Lo que me surgiría es, oye, si viene a la farmacia con efecto adverso, ¿qué hago? No sé si me lo vas a preguntar. ¿Lo mando para casa? ¿No lo mando para casa? Pues creo que ahí hay que graduar bien y si realmente es un efecto leve, yo creo que hay que decirle que aguante un poquito, porque la mayoría, insisto, de los efectos adversos, sobre todo de los antidepresivos, son transitorios, ¿no? Entonces, merece la pena aguantar un poquito y luego encontrarse mejor. Los primeros 15 días, ¿no? La mayoría. Es que en el manual Lumens está también. Sí, lo sé. Días. Sí. Y digo, bueno, tú lo has hecho, no, pero para las farmacias que nos escuchan, yo creo que es básico que se lo descarguen por eso, porque aquí también está qué se cabe esperar de ellos, de cada uno de ellos. Mira, yo con los antidepresivos siempre le digo a los pacientes que hay 2 cifras que tienen que recordar. La primera, bueno, 2, 3. La primera, que hay 15 días de efectos secundarios. La segunda, que tardan entre 2 y 6 semanas, como 4 semanas en hacer efecto. Y la tercera es que una vez que se recuperen los vamos a tener que tomar una temporada larga, ¿vale? Porque eso hay que hacer un ejercicio mental. Tienes una neumonía, tomas un antibiótico una temporada. Tienes un dolor, tomas un antibiótico unos días. Y aquí hay que hacer ese ejercicio, sobre todo porque es que cuando el medicamento funciona, que los antidepresivos funcionan muy bien y uno se recupera, no le apetece tomar tratamiento. Ya estoy bien, ¿no? Entonces yo eso explico muy bien, de verdad. Te vas a curar en 6 semanas y el resto, los otros 8 o 9 meses de tratamiento, son para prevenir las recaídas. No es que estés mal, no es que yo crea que encuentres peor, no es que te va a pasar algo, no. Ya estás curado. Ahora entramos en la fase de prevención de recaídas, ¿no? Y eso hay que trabajar muy bien por el tema de la adherencia, porque la costumbre que tenemos con la medicación es que cuando nos encontramos bien, pues ya podemos dejarla, ¿no? Yo creo que hay que explicarlo muy bien, ¿no? A los pacientes. Yo creo que Fernando ahora nos ha dado pues unas claves y unas cuestiones que tenemos que tener en cuenta también desde la farmacia, ¿no? Cuando vamos a dispensar uno de estos tratamientos, pues esa información personalizada del medicamento, ¿no? Que es fundamental dar. En este caso, además, nos ha dado esos 3 tips que deberíamos siempre dar a un paciente cuando le diagnostican, ¿no? Para que sepa cuánto tiempo va a tardar en que le hagan efecto, cuánto tiempo va a tener que estar, porque al final es fundamental, ¿no? Para que los tomen correctamente y tranquilizar, que nos ha dicho y que es clave. Sí. Aparte de los tratamientos para la depresión, también, y desde las farmacias yo creo que vemos mucho, ¿no? Son las benzodiazepinas, ¿no? Por ese uso extendido en cuanto a la ansiedad, y ahí sí que pues a veces nos preguntan mucho en cuanto al tratamiento, cómo
cómo decirle a un paciente, ¿no? Que cuánto tiempo tienen que estar con ellas. Por tanto, ¿qué consejos debemos transmitir a estos pacientes del uso de estas benzodiazepinas? Bueno, sabemos que producen un mayor riesgo de tolerancia y eso hay que avisárselo al paciente, también la dependencia, la situación que pueden producir y el mayor riesgo de caídas o un efecto rebote. Entonces es importante recomendar no extender su uso más allá de 4 semanas, el informarles de los usos terapéuticos y cuál es la hoja de ruta de ese tratamiento para no extenderse más allá de ello. Si necesitan más benzodiazepina puede ser por 2 causas, por ineficacia o por falta de adherencia. Entonces es muy importante que en cuanto noten la ausencia de sintomatología dejen el tratamiento, también por un efecto rebote. Y bueno, simplemente informarles de la posibilidad de experimentar efectos secundarios y cuáles pueden ser ellos y si se le interrumpe de golpe el síndrome de abstinencia. Yo con las benzodiazepinas sí que creo que los mensajes es importante que se alineen con los que damos también los médicos, los psiquiatras, ¿no? Porque es verdad que sobre el papel, te lo digo porque va a haber mucho paciente que te diga, llevo tomándola, uso de las 4 semanas, y sí que es cierto que es una recomendación general y yo, por supuesto, estoy a favor de esa recomendación, pero creo que el mensaje de, pero tú haz caso a lo que te diga tu médico, ¿no? Porque es ver, no, pero fíjate, con las benzodiazepinas especialmente, ¿no? Porque ese mantra que decimos todos de esto 3 semanas, 4 semanas, es que se cumple muy poquito. Eso, lo que tiene que indicar, si lo estás tomando más de 4 semanas, es que seguramente hay que tomar otra cosa. O sea, por ejemplo, si tú estás tomando una benzodiazepina por ansiedad y 4 semanas tomándola todos los días, escúchame, es que algo más te pasa. Y probablemente hay que poner un inhibidor de la recaptación de serotonina o una pregabalina o algún fármaco más allá, con un efecto más allá de calmar la ansiedad, un fármaco que vaya a evitar la ansiedad o a desactivarla completamente, ¿no? Pero muchas veces eso se acompaña de tener que mantener la benzodiazepina un poco más de tiempo, ¿no? Dentro de todos los riesgos que tienen, que yo estoy totalmente de acuerdo con ellos, pero que también se las ha demonizado mucho y creo que bueno, pues que lo que hay que hacer es utilizarlas con cabeza y de forma racional, porque luego le dices a alguien esto, se pone nervioso, la quiere dejar, reaparecen los síntomas. Yo creo que sí que efectivamente hay poblaciones especiales, pues en los niños prácticamente no se utilizan, en ancianos el riesgo de caída, el riesgo de confusión, y en población general yo creo que lo que hay que es intentar, pues como con las gafas, ¿no? Ponte un poquito menos de dioptría para no acostumbrarte, pues se usa la benzodiazepina así un poquito a ras al mínimo, pero suspenderla de golpe, que a veces hay gente que se asusta y lo deja, pues tampoco a veces es lo más eficiente o lo más adecuado para el paciente, ¿no? Pero de acuerdo con todo lo que has comentado. Sí, mirar el tratamiento global, ¿no? Como decía Fernando, que si es solo la benzodiazepina, más de 4 semanas no, y si es con algo más, pues el médico sabrá por qué se lo ha pautado, ¿no? Sí, porque fíjate, se consume mucho y la gente todo el mundo sabe lo que es el diazepam, y el Lexatin, y el Orfidal, y el paracetamol, y el omeprazol. Entonces, sobre las benzodiazepinas hay mucho control. Quiero decir que es que tienes que dejar el DNI, aparte de la tarjeta sanitaria, ahora con todos los sistemas de registro electrónico que nadie abuse. Entonces, yo creo que ese es el camino, pero que luego pues son necesarias y también hay que ir ajustando dosis para que los pacientes de verdad se encuentren mejor, ¿no? Porque el inicio del tratamiento antidepresivo, pues muchas veces revuelve un poco, ¿no? Revoluciona un poco. Entonces ahí hay que poner un poquito, ¿no? Para terminar el control del sueño. Has nombrado antes la mirtazapina y no me he dado cuenta de decir que estamos hablando de muchas cosas y eso lo sabéis vosotros también, que los médicos muchas veces utilizamos los efectos adversos a nuestro favor. O sea, la mirtazapina es un fármaco que abre el apetito, que da sueño y que calma mucho la ansiedad. De hecho, fíjate que a mí, como antidepresivo en monoterapia, lo utilizo poco, en combinación mucho, porque creo que complementa muy bien a otros antidepresivos. Además, el mecanismo de acción es diferente, no es un inhibidor, favorece la liberación a través de receptores presinápticos. Entonces, al final, eso es un poco la magia y el buen hacer de la prescripción. Oye, es un fármaco que da sueño, no lo pongas por la mañana, no se lo des a alguien que duerme bien, pero en esas personas, por ejemplo, que están con poco apetito o que están durmiendo mal, se puede utilizar perfectamente, ¿no? Incluso en oncología es un fármaco que ha demostrado mejorar la calidad de vida por esa sensación de relax y de abrir un poco el apetito, ¿no? Entonces, lo que quería transmitir es que algunos efectos adversos podemos convertirlos en puntos a favor de un fármaco usándolo bien, ¿no? Eso. Además, una de las cosas que has nombrado y que también queríamos un poco preguntar, un poco al hilo de cómo ha explicado Paula que habíamos desarrollado la guía, es que la hemos trabajado en función de grupos poblacionales, ¿no? Y algo de lo que también pues, nos pueden consultar mucho, porque es verdad que puede haber un poco más de miedo, ¿no? A la hora de cuando se diagnostica una enfermedad mental, es en niños, ¿no? Niños y jóvenes, ¿no? Pues a veces los padres tienen más miedo, ¿no? En este sentido. Entonces,
Es verdad que cada vez se está viendo más una prevalencia un poquito más alta, ¿no?, de enfermedad mental en niños y adolescentes, y un poco esto también llega un poco a asustarnos, ¿no?, el hecho de que cada vez más vemos más noticias en cuanto a aumento de suicidios en estos grupos poblacionales, etcétera. Por tanto, los padres muchas veces, yo creo que Paula nos lo puede ahora también comentar, pues muchas veces en las farmacias vienen con miedo, ¿no?, ellos de decir, oye, pero es que le han diagnosticado esto a mi hijo, ¿empiezo con el tratamiento? ¿No empiezo con el tratamiento? No, tienen serias dudas. Por tanto, para un poco abrir este tema, ¿tú crees que es necesario y por qué es necesario, ¿no?, trabajar en la salud mental específica en este grupo? Porque habrá diferencias, ¿no?, con adultos. A ver, pues, ¿por qué es importante? Pues por dos cosas fundamentales, ¿no? Porque entre un 15 y un 20% de las personas menores de 18 años tienen un trastorno mental. Es importante porque la prevalencia es alta, y luego porque más de la mitad de las enfermedades mentales o los trastornos mentales en adultos han empezado en la adolescencia, con lo cual, mira si es importante, no solamente por tratarlo, sino para que no dejar que luego evolucione. Entonces, me parece fundamental, porque además, si en algún grupo de edad podemos hacer prevención, pues precisamente es en los adolescentes, ¿no? Y luego las tasas de suicidio, que siempre son alarmantes y así tiene que ser. Claro, es cierto que los adolescentes afortunadamente se mueren poco por causas médicas. Entonces, claro, llama mucho la atención las cifras de suicidio porque se disparan con respecto a otro tipo de muertes, ¿no? Entonces, efectivamente, pues todo lo que tiene que ver con el suicidio, y más en una persona joven, pues hay que poner toda la prevención posible, ¿no? Entonces, ¿a mi hijo le han diagnosticado un trastorno? Pues hombre, pues hay que preocuparse en la medida de lo posible y lo razonable, porque muchos trastornos se resuelven, muchos trastornos con tratamiento psicológico o farmacológico se curan o se llegan a resolver completamente. Entonces, lo que hay que hacer es, bueno, pues qué bien que lo hayamos cogido a tiempo, ¿no? Y a partir de ahí empezar a trabajar para mejorarlo. Y luego, respecto a las dudas de si medicar o no a los niños, que esa es una duda súper frecuente, llevas a tu niño porque está fatal, le diagnosticamos, le mandamos una medicación, uy, no, yo medicación no le pienso dar, ¿no? Entonces, ahí también creo que, de verdad, que a veces a los psiquiatras lo que les gusta es dar pastillas. Mentira, o sea, los psiquiatras queremos que la gente esté bien, si hay que dar medicación se da, y si no, no. Entonces, si te recomiendan una medicación, yo personalmente creo que hay que tomarla, porque cuando se ha dado por medicación en niños, se han hecho los estudios, vamos, y sobre todo las que están saliendo nuevas, unos estudios de una rigurosidad y unos estudios de seguridad absolutos, ¿no? Entonces, yo creo que si te recomiendan una medicación, pues hay que dársela. Es muy raro, por no decir imposible, que a un niño solo se le dé pastillas. No, se habla con él, va a terapia. Otra cosa es que también se utilice medicación, ¿no? Entonces, creo que hay que asumir o aceptar o colaborar con lo que el médico propone, pues de la mejor forma posible, porque al final no es el niño ahí, el médico aquí, ¿no? O los padres ahí, no, estamos todos juntos para que esa persona mejore. Entonces, si hay que hablar de medicación, se habla, y si hay que hablar de terapia, pues también, ¿no? Que es un poco lo que estamos haciendo hoy, hablar de salud mental en general. Además, me quedo con algo que acabamos de comentar hace un ratín, y es el tranquilizar. Y yo creo que eso, desde la farmacia también debemos de hacerlo mucho, ¿no?, cuando nos llegan con estas dudas. A lo mejor uno de las enfermedades que más vemos desde la farmacia, que nos comentabas tú antes, es el TDAH, ¿no?, en niños. ¿Qué consejos, qué recomendaciones podemos dar a los padres cuando les prescriben, pues, algún fármaco estilo el metilfenidato, ¿no?, en este tipo de enfermedades? ¿Qué podemos recomendar? Bueno, tenemos que seguir contribuyendo a desestigmatizar los problemas de salud mental y sobre todo, eliminar las falsas creencias que existen en torno a algunos medicamentos, ¿no?, algunos fármacos. Algunos padres creen erróneamente que el metilfenidato va a dejar a su hijo somnoliento, dormido, con baja creatividad, con menos capacidad para aprender. Entonces, son más reticentes por ello a darle ese tratamiento. Debemos transmitirles que esto no es así. Y luego unas pautas muy claras en torno a la posología, ¿no? Si es un metilfenidato de liberación inmediata, no administrarlo en las 4 últimas horas antes de acostarle para que no haya problemas de sueño. Si es una liberación prolongada, no administrarlo más tarde de las 10 de la mañana para que tampoco le pueda producir insomnio. Si se olvida una dosis, tomar la siguiente dosis, pero no duplicar la dosis. Si no se observa mejoría después de un mes, hablar con el médico, pero nunca suspender la medicación. Y sobre todo, que es muy importante, es el abordaje integral que estábamos hablando, ¿no? Que el TDAH es eficaz cuando se plantea un tratamiento farmacológico, un tratamiento multidisciplinar, con medidas psicológicas, del entorno social, educacional,
con medicamento, con farmacológico, pero que tiene que ser algo global. Y también hablarle a los padres de los posibles efectos adversos del metilfenidato para que no suspendan el tratamiento en cuanto vean un efecto adverso, sino que es normal que el niño al principio tenga insomnio, esté más nervioso, pueda tener algún dolor de cabeza, pueda tener algún trastorno gastrointestinal como náuseas o dolor de estómago o alguna diarrea. Y es importante que esto los padres lo sepan para que el niño puedan saber qué se espera y no suspender el tratamiento por ello. Claro, efectivamente, por tanto, al final informar desde las farmacias es fundamental, ¿no? Con transmitir esa información que emite el médico, ¿no? El especialista cuando les diagnostica una enfermedad y seguir informando a la población de cómo tomar el tratamiento, que al final sea efectivo y sea seguro y que no nos asustemos por si en algún momento hay alguna reacción adversa, porque como comentabais al final los dos, pues normalmente siempre son transitorias y no son ni mucho menos graves, ¿no? Un grupo poblacional que también es muy frecuente y que además también nos lo decía Paula antes es el hecho de que ciertas mujeres, ¿no? Pues tienen o se ha considerado que tienen más vulnerabilidad, ¿no? A la hora de tener ciertas enfermedades mentales, como puedan ser embarazadas, pues alguna mujer ya en periodo de la perimenopausia. ¿Cómo intervenís con estas mujeres que a veces no pueden tomar ciertos tratamientos? Bueno, yo creo que el tema de salud mental y género y mujeres pues da para hablar ampliamente, ¿no? Desde todas las perspectivas, porque yo creo que hay que estar juntando dos cuestiones que ninguna de las dos ni podemos obviar una ni podemos obviar la otra, ¿no? En primer lugar es que hay una parte que tiene que ver con la perspectiva de género, ¿no? Y es verdad que a lo mejor por los roles sociales y por el funcionamiento que ha tenido la sociedad con la mujer, pues le ha forzado a tener un rol que a lo mejor se ha sentido más frustrada y esto ha podido llevar a tener trastornos, y eso es un hecho. Pero luego tampoco hay que olvidar que hay una parte que efectivamente hay una parte biológica que es así, ¿no? Y de hecho, pues la depresión postparto pues es una cosa puramente biológica, no pasa en los hombres, pasa en las mujeres, lo cual tiene que ver fundamentalmente con cambios a nivel hormonal y con circunstancias muy biológicas, ¿no? Entonces, bueno, pues yo creo que, como os decía, en su justa medida. De hecho, hay cosas que tienen que ver mucho con la perspectiva de género más social y otra que tiene que ver más con lo biológico, ¿no? Entonces, yo creo que la manera de actuar pues tiene que ver con las dos cosas. Y si realmente lo que está pasando es una cosa muy biológica y ya ha entrado una mujer en un cuadro de depresión postparto, pues es que ahí hay que trabajar farmacológicamente y, de hecho, se están empezando a investigar algunas moléculas nuevas que son derivados de hormonas estrogénicas, vamos, y que se están utilizando específicamente para la depresión postparto. Son tratamientos de un par de semanas, o sea, también es una manera diferente de abordar la depresión postparto porque sabe que hay un componente biológico muy claro, ¿no? Entonces, bueno, pues es ese equilibrio entre ayudar con la psicoterapia a que funcione mejor y a que su rol de género se estabilice y se coloque donde tiene que estar. Quiero decir que no tiene que haber ese rol en que alguien se sienta deprimida o presionada por ser mujer, y por otro lado, en caso de que haya algo biológico, pues claramente poner un tratamiento. Perfecto. Un poco antes de ir finalizando y darle también a los asistentes la posibilidad de que nos hagan preguntas, sí que es verdad que hemos visto pues un poco, ¿no? Aumento de trastornos mentales relacionados un poco con la situación de pandemia, ¿no? que hemos vivido en los últimos tiempos. Por tanto, un poco nos puedes decir, Fernando, un poco si tú has visto en consulta, ¿no? Que te hayan aumentado, si la gente va con algún miedo diferente o alguna reticencia diferente o es algo más o menos homogéneo. Bueno, ahora la cosa se está estabilizando un poquito, pero sí que es verdad que justo en los momentos después de la pandemia sí que hubo un incremento muy claro, y esto tuvo que ver pues con varios factores, ¿no? El primero es que la gente que estaba grave se quedó en casa y no tuvo acceso, y esto ha pasado en psiquiatría, en oncología y en cardiología. Eso ha pasado claramente. Y luego, por otro lado, lo que ha pasado es que la gente vulnerable, emocionalmente más vulnerable, el verse aislado, el verse asustado, el miedo a la pandemia, el miedo al contagio, las muertes, pues eso ha hecho que aparezcan cuadros que a lo mejor no tenían por qué haber aparecido, con lo cual sí que ha aumentado la prevalencia, sobre todo de trastornos de ansiedad, de trastornos depresivos, y luego también volveremos, eso sería un poco en general, y luego tendríamos que volver a hacer esa división por edades, ¿no? Pues los adolescentes, que su forma de relación es a través de la interacción social, que su forma de funcionamiento es las relaciones con los iguales, pues claro,
hubo un momento malísimo de un repunte de empeoramiento de trastornos de la conducta alimentaria, de empeoramiento de ideas de suicidio, de empeoramiento del estado de ánimo, porque su forma de relación se vio totalmente cortada, ¿no? Ese es un grupo y el otro es la gente mayor. Las personas mayores también hubo un momento justo después de la pandemia que el miedo, la sensación de vulnerabilidad, y luego pues hay que ser también, esto ya no es psiquiatría, eso es un poco de sentido común, no es lo mismo que una persona de 40 años pierda 2 años de vida a que lo pierda alguien con 80, ¿no? Entonces pues también al final había una sensación de se me termina la vida o me pasa la vida aquí encerrado en mi casa. Entonces yo creo que esos dos grupos de población han sido los más vulnerables dentro de que después de la pandemia sí que hubo un repunte de casos, como te digo, esas personas que ya estaban justitas emocionalmente antes y les precipitó un trastorno de salud mental, ¿no? Desde las farmacias, Paula, ¿tienes un poco la misma sensación? Tú que estás ahí al final en el día a día, ¿habéis recibido más pacientes con diagnóstico nuevo de estas enfermedades? ¿O más o menos ves un poco la misma prevalencia que anteriormente? Yo creo que sí, ha venido más alteración del sueño, mucha más irritabilidad, ha pasado factura. Lo ven en las consultas y lo vemos en las jornadas, al final tiene que estar reflejado. Eso es. Aparte de la deriva hacia la que está nuestra sociedad, de la inmediatez, de la exigencia, de los insultos, la polarización, ¿no? No hay más que algunas redes sociales donde vamos. Es una pelea, ¿no? O sea, que los niveles de violencia de género, violencia vicaria, violencia homófoba, sé que es toda, es violencia, es que estamos en unas conductas mucho más violentas y cosa que se ha catalizado, yo creo, después de la pandemia, ¿no? Que se ha disparado todo lo que tiene que ver con la salud emocional y con la salud mental. Mucha irritabilidad. Sí, y mucha impaciencia, ¿no? Antes, inmediatez, ¿no? Exacto, antes esto es una cosa curiosa, que antes cuando una página web tardábamos 10 segundos en irnos cuando la página no cargaba, ahora tardamos 3. O sea, el tercer segundo y esto no va. O sea, que es como una prisa por todo y al final todo eso nos pone unas exigencias y un modo de funcionar que es que vivimos en un estrés permanente y sabemos que el estrés como concepto y el estrés como situación fisiológica, por ese aumento de cortisol y por esos cambios que genera el eje neuroendocrino, es que provoca más trastornos de ansiedad y más trastornos de depresión. Entonces, la sociedad de la inmediatez, de la exigencia y del estrés no es nada buena para nuestra salud mental, desde luego. Vamos a intentar volver un pasito hacia atrás, ¿no? Si vamos a hablar de prevención, pues hay que irse ahí, ¿no? A prevenir en el día a día, ¿no? Con prevenir, está muy bien la prevención que tiene que ver con la detección precoz, pero eso es prevención secundaria. Ya hay un trastorno incipiente, vamos a tratarlo cuanto antes. Pero es que un pasito más allá está la prevención primaria, ¿no? Que tiene que ver con cambiar incluso, no sé, el modelo de educación, ¿no? En los niños y los límites, las pantallas, el uso de tecnologías, la inmediatez que decíamos, ¿no? Entonces, el trabajo de prevención de la salud mental es muy gordo, ¿eh? Es muy serio lo que hay que hacer y tiene que haber una labor tan política, gubernamental, institucional que, bueno, vamos a ver si ahora que está de moda conseguimos hacer algún cambio importante a nivel de salud mental, ¿no? Pues ahora sí que ya para acabar os voy a hacer una última pregunta y ya sí que me gustaría dejarles a los compañeros que nos hagan ellos preguntas, pero hay otro grupo o posible grupo poblacional, ¿no?, de tener algún trastorno de salud mental y son esas personas que cuidan, ¿no?, a un paciente con un trastorno mental, ¿no? Y además está definido así, ¿no?, como esa sobrecarga, ¿no?, del cuidador cuando algún paciente pues empieza a tener o algún cuadro clínico, ¿no?, ya que empieza a tener síntomas o de ansiedad o de depresión, sentimientos de culpa a la hora de manejar, ¿no?, el estar en el día a día de estos pacientes. Por tanto, ¿cómo podemos intervenir, Paula, un poco desde la farmacia, ¿no?, a la hora de intervenir con estas posibles personas que antes de que desencadenen, ¿no?, ellos también un cuadro de alguno de estos tratamientos? ¿Qué podemos hacer? Sí, siempre se ha hablado de cuidar al cuidador, pero es importante reconocer su importancia, aportar medidas para que preserven su propia salud y darles consejos, ¿no? Informarles de la enfermedad del paciente o del familiar que está a cargo suyo y de qué tratamiento ha de seguir, de proporcionarle información y los recursos sociosanitarios disponibles a su alcance, de asociaciones de pacientes, de servicios de cuidados, de transportes, incluso de limpieza o de alimentación a domicilio para facilitarles la vida y fomentar la sensibilidad ya no solo
de ayuntamientos y gubernamental, sino de ayuda a su entorno, que proponerles que haga una lista de quién les puede ayudar en qué, porque todo el mundo les va a preguntar en qué les puede ayudar y no tienen por qué ser supermans o superwoman, ¿no? Que todo el mundo necesita ayuda y reconocer esa ayuda y hacerse esas listas les puede ayudar para ver el alcance de lo que tienen delante. Y luego reservar un tiempo semanal para autocuidado. Está muy bien que dediquen su tiempo a aquel familiar, a ser querido, pero no 24 horas al día, 7 días a la semana. Necesitan tiempo para sí mismos y para estar bien. El farmacéutico puede ayudarles desde la detección de factores de riesgo, pues ver antes de que esa persona esté aislada socialmente, que esté más triste, que esté más enferma, darle consejos, también indicaciones para ayudarle a mejorar el cumplimiento del paciente, pues facilitándole una dirección terapéutica a través de un SPD o de unos consejos para facilitar esa toma de medicación y la preparación de la medicación, que para ese cuidador a veces es una montaña. También si le cuesta tragar al paciente, pues mirarse formas galénicas más adecuadas para ese paciente sin que haya cambio de administración de posología, desde luego, ni siempre consultándolo con el especialista o con el médico, ¿no? Hablarle de los efectos adversos que se puede esperar y que cabe que espere, y porque quién mejor que el que está 24 horas al día a su lado para detectar esos efectos adversos, y si hay un cumplimiento terapéutico, y lo verá porque es el que se lo da, pero sobre todo ver si hay resultados en el tratamiento, si está en segundo observar, si lo que observa es lo esperado, ¿no? Y también el papel importante del cuidador de la estimulación del paciente, pues en las actividades diarias, pues como el aseo, supervisar el aseo, ayudarle a mirar fotos, recordar cosas, dar un paseo, hacer un poco de ejercicio. Y todo esto, yo creo que desde la farmacia podemos darles estas pautas, estas recomendaciones, y sobre todo el estar también alerta en el estado de ánimo de ese cuidador. La verdad es que lo ha dicho Paula muy bien, ¿no? Yo creo que hay que hacer, a veces no somos conscientes de la cantidad de empatía que hay que hacer con el cuidador, ¿no? Porque nosotros que somos profesionales de la salud, ves un paciente, ves otro, te lo puedes llevar a casa, pero hay un momento que desconectas. Pero llevarte a es que es tu familiar. Es que ya no es que veas que alguien está enfermo, es que es tu familiar el que está enfermo. Entonces, ver ese malestar, esa sensación a veces de impotencia, porque muchos trastornos mentales no se recuperan rápido, ¿no? Entonces, pues, despacio, parece que quieres ayudar y no aciertas, que lo que haces al final no funciona. Entonces, bueno, pues hay un punto ahí como frustrante, porque es que es tu familiar, ¿no? Pensando, por ejemplo, en Alzheimer, este tipo de enfermedades, no ver ese empeoramiento progresivo, pues hay que entender que el familiar no solo cuida como un acto mecánico, sino que también está personalmente afectado, ¿no? Entonces yo creo que ese es un punto importante, ¿no? Y a veces, como hay una mayor jerarquía, es decir, como mi madre es la que está enferma, yo no me puedo quejar, ni siquiera me puedo sentir mal, me tengo que sentir como culpable si me siento mal, porque, joder, la que está mal es ella, ¿no? Y yo creo que ese punto de validar emociones, oye, es normal, la sobrecarga, hablar de ello con él, ¿no? Pasarle un Zarit o cualquier escala, o decirle, oye, tú sabes que los cuidadores también se sobrecargan, tú sabes que también hay un síndrome de esto. No, bueno, no pasa nada, yo tengo que estar ahí porque es mi madre. Bueno, hay que estar ahí, pero que sepas que esto pasa factura física y emocional a los cuidadores, ¿no? Para que también, como decíamos, sean capaces de pedir ayuda, ¿no? Que no entren en esto que es el síndrome del héroe. Tengo que cuidar a un familiar por encima de todo. Entonces yo creo que por una parte está eso, y esa parte de cuidar al cuidador, y por otra muchas veces, no sé si a vosotros también, pero a mí también me pregunta mucho, ¿y cómo le ayudo? ¿No? Entonces, el tener pautas para cómo ayudar a una persona con depresión, cómo ayudar a una persona que tiene esquizofrenia, cómo ayudar a controlar a un niño que tenga un TDAH y que esté en un momento de mucho descontrol. Entonces, todos los consejos, que además en la guía, precisamente, como van por un grupo de personas o no va por fármacos, sino que va por grupo, pues sí, por grupos de patologías, pero muy personalizadas, por grupos de pacientes, pues desde ahí le podemos dar incluso consejos. ¿Qué hay que hacer con una persona con una depresión? Oye, sé comprensivo, estimúlale para que esté activo, pero no le fuerces, procura que cumpla bien con el tratamiento, o sea, cuestiones que casi que no te lo podemos decir al paciente, es que el propio familiar se lo podría decir, porque insisto, tiene esa doble necesidad. Por un lado, el hacerlo bien, y por otro lado, el sentirse el bien. Entonces, yo creo que ahí es ese punto en que tenemos que ayudarle a gestionar y afrontar la enfermedad del familiar, ¿no? Y en la guía están las frases para trabajar con tu paciente, que también me parecen súper interesantes, que no es un fracaso la medicación, que no es un fracaso el estar mal y el necesitarlo, el necesitar un tratamiento, que necesitará su tiempo para estar mejor,
que hay frases de cómo es para apoyar tanto al paciente como al cuidador. Yo creo que eso también es muy importante hacerlo de la farmacia. Y al final, desde la farmacia también una cosa que nos has dicho importante es conocer recursos, ¿no? que podemos recomendar, ¿no? Entonces también sería fundamental que cada uno de nosotros, sabiendo dónde estamos situados, ¿no? Pues saber qué recursos tengo dentro de mi ayuntamiento o qué asociación de pacientes hay a nivel local o en mi provincia, ¿no? Y eso que al final pues también es bueno, ¿no? Trabajar de la mano de pacientes quizás, como denominamos muchas veces, ¿no? Paciente experto, que también les va a ayudar, ¿no? En esta parte de dudas o inquietudes, ¿no? que puedan tener ellos, y que a veces es bueno también que entre iguales pues lo contemos, porque a veces que se lo contemos a los profesionales sanitarios, ¿no? Pues dicen, bueno, sí, claro, ellos, ¿qué me van a decir ellos, no? Por tanto, bueno, pues yo creo que hemos intentado abordar un poquito así a nivel general, porque bueno, en el ratito que teníamos aquí para compartir un poco, pues este tema tan amplio, ¿no? Como estáis viendo todos, que es cómo podemos abordar la salud mental desde la farmacia comunitaria. Y ahora ya sí que voy a abrir un poco el turno de preguntas para que seáis vosotros quienes les vayáis transmitiendo a ellos, que además yo creo que ya han ido entrando bastantes preguntas, pues un poco cuestiones y dudas que tengáis. Bueno, la primera que veo es que nos habéis preguntado sobre el nombre de la guía. Bueno, pues es un manual Lumens y que lo podéis encontrar entrando en la web de farmacéuticos. Directamente, si ponéis Lumens, perfectamente lo vais a encontrar. Siguiente pregunta, nos preguntan sobre los test, ¿no? Hemos mencionado cierto tipo de test. Si podemos recordarles un poco qué posible test podrían usar para la detección de depresión. Pues mira, yo he nombrado 2 test autoaplicados que el paciente hace él solo. Uno es el BDI, que es el inventario de depresión de Beck, de sus siglas en inglés, Beck Depression Inventory, y otro que es el LIDER, como suena, IDER, que es un test de estado rasgo de depresión. Y luego uno muy clásico de ansiedad es el STAI, STAI, que también es un test de estado rasgo de ansiedad. Entonces, bueno, pues esos son test que son fácilmente accesibles a través de Internet y como son autoaplicados, pues al final se lo hace al paciente y lo hace directamente, ¿no? Muchas gracias. Hay consultas, un poco preguntas, ¿no? Sobre la benzodiazepina. Sí, yo creo que no, pero fíjate, dice, se ponen con demasiada facilidad y luego nunca se quitan con todos los problemas de adicción que generan. Pues bueno, vuelvo a insistir que se ponen desde muchos ámbitos, ¿eh? No creéis que solamente es la psiquiatría, porque atención primaria lo pone y te vas a operar de los ojos y te dicen que tenemos un orfidal, y el de digestivo para los problemas digestivos, el gastroenterólogo también manda benzodiazepinas. Son fármacos tremendamente eficaces, es que es una realidad, ¿no? Entonces, que no se entienda de lo que he didicho, que no hay que ponerlas así alegremente, no, hay que darlas cuando hay que darlas, y sí que estoy de acuerdo con que muchas veces se revisa poco la retirada de las benzodiazepinas, no cuesta mucho quitarlas, y a veces incluso hay que poner otros fármacos, pregabalina, oscarbazepina, para luego quitarlas, pero efectivamente se ponen fácilmente por su gran eficacia, y luego sí que todos los profesionales, sobre todo todos los médicos, deberíamos luego hacer un chequeo de vez en cuando para intentar rebajar dosis, porque problemas. Luego, los problemas de adicción en la población general no son tan altos, es decir, que una persona mayor tome una recepan para dormir, esa adicción pues seguramente lo es un problema. Yo tengo mis dudas, ¿no?, de que por tomarte tu medio orfidal para dormir tengas un problema, pero es verdad que tenemos que ser prudentes a la hora de ponerlos y revisarlo por si alguna se pudiera quitar, la verdad es que sí. Como beneficio riesgo, ¿no? Que siempre se habla también. Sí, exactamente, porque dicen, no, es que a mí eso me pasa mucho, es que tiene 70 años, lleva 30 tomando medio orfidal para dormir. Viene a que se lo quite, digo, pues tengo mis dudas, porque es verdad que, bueno, pues son fármacos que en altas dosis son peligrosos, en personas mayores son peligrosas, pero medio orfidal, creo que el rendimiento de la medicación no es tanto. Habría que personalizar mucho. Oye, porque este paciente igual sí que hay que quitárselo, pero que tampoco sea una cosa general, ¿no?, sino que analicemos. Pero bueno, es que estoy de acuerdo con lo que ha puesto, entonces casi me da el mensaje contrario. Estoy de acuerdo con que se ponen mucho y hay que intentar reducir y controlar su uso. Con eso estoy completamente de acuerdo. Muy bien. Nos preguntan también, yo a veces tengo dudas si podemos ver las incompatibilidades con productos tipo triptófano, rodiola, azafrán, etcétera, que a veces no sabes si pueden añadir o complementar con estos tratamientos.
A ver, pues sí, efectivamente. Yo creo que toda medicación no controlada o no regulada pues puede generarnos un problema que no sabemos, ¿no? Yo que también trabajo mucho en temas de interacciones farmacológicas, pues hay que tener cuidado. El triptófano concretamente, salvo que lo tomes a muy altas dosis, es una sustancia que se desnaturaliza y que tengo mi duda de que luego tenga un efecto tan claro a nivel cerebral, de que eso pase barrera hematoencefálica y tal, un triptófano tomado de manera oral. De hecho, se intentó utilizar como antidepresivo y los estudios no llegaron a consolidar que el triptófano oral llegue realmente a aumentar la serotonina como es un precursor, ¿no? Que al final se acabará convirtiendo en serotonina. Con lo cual, bueno, la melatonina es una molécula muy utilizada que no tiene ningún problema, solamente que a altas dosis tiene un mecanismo de farmacocinético que es un inductor de la subunidad 3A4, el citocromo P450, y esto quiere decir que puede acelerar la eliminación de benzodiazepinas. Entonces, cuidado, porque estás dando una benzodiazepina para dormir mejor y tomas mucha melatonina y al final haces perder eficacia a la benzodiazepina. Insisto que esos son dosis muy altas que en España ni se manejan, porque aquí manejamos 1,98 en farmacia y 2,4 las que puede utilizar Circadin y estas cosas, ¿no? Con lo cual, el riesgo no es muy alto, ¿no? Y luego hay dos cosas que sí procuro hacer con los pacientes cuando me dicen, ¿y qué puedo tomar algo natural? Omega 3 y vitamina D, bien puesta, bien mandada, una vez al mes y tal cual, son dos acciones de cosas naturales o no tan farmacológicas que tienen un rendimiento muy bueno en el estado de ánimo. Entonces yo eso, bueno, lo veo que no está mal, que se puede utilizar porque hay estudios que empiezan a apuntar. Y además no solo en el estado de ánimo. Exacto, ¿no? La vitamina D, el estado inmunológico, los ácidos grasos, depende si es más EPA o más DHA, para temas también de salud cardiometabólica. Entonces, bueno, yo cuando quieren hacer algo natural suelo moverles por ahí y por la melatonina. Claro, esto es una cuestión ya más personal. Perfecto. Los tratamientos instaurados en atención primaria sin diagnóstico específico encima no se revisan y se mantienen en el tiempo ansiolíticos y antidepresivos. ¿Qué recorrido tienen estos casos? A ver, es que tiene un punto crítico, ¿no? En la pregunta. A ver, es que hay algunos trastornos que no tienen ninguna medicación indicada. Entonces, ¿qué haces? O sea, los trastornos de la personalidad que están en una prevalencia creciente y según esta deriva de la sociedad, pues irán a más, porque tienen que ver también con cómo uno se le forma la personalidad, no tiene ninguna medicación indicada. Y solo psicoterapia tiene también un recorrido. Entonces, al final, los fármacos serotoninérgicos, en general, son fármacos que controlan los impulsos. Por ejemplo, la fluoxetina tiene indicación en la bulimia. O sea, por ese impulso por la comida, ¿no? O el topiramato, por ejemplo, que es una medicación que se utiliza para la epilepsia y para la migraña, tiene también cierta acción sobre el control de los impulsos. Entonces, al final, en ludopatía, en personas agresivas, en personas con trastornos de personalidad muy impulsivos también lo utilizan. Entonces dices, ¿sabes qué pones fármacos que no tienen indicación? Hay trastornos que no tienen ninguna indicación. Entonces, lo que se utiliza son fármacos que por su mecanismo de acción tienen eficacia en ciertos síntomas y al final lo pones, funciona, fuera de indicación y estoy de acuerdo en que esas cosas pues sí hay que tenerlas controladas y revisarlas, ¿no? Perfecto. ¿Habéis visto relación, no nos preguntan, entre depresión, ansiedad y alta capacidades? ¿Es una Hombre, sí que, a ver, pero esto es una cosa, más que ver una relación causal o una relación directa biológica, yo creo que hay una relación de sentido común, ¿no? Un niño que está desubicado, que por su alta capacidad no está funcionando bien o que está sometido a algún tipo de bullying o cualquier tipo de circunstancia, pues evidentemente el sentirse uno desajustado del entorno puede generar alteraciones de ánimo y ansiedad. Yo, más que una relación tan causal, o en mi caso, en mi conocimiento, creo que es una cosa más de algo que puede pasar evidentemente por ese motivo, ¿no? O sea, sí podría verse perfectamente, vamos, sí se ve. Nos preguntan también cuando una persona sufre al año 3 episodios de depresión, ¿durante cuánto tiempo debe seguir con la medicación? 3 episodios en un año, yo primero habría que evaluar ese diagnóstico. Si es una depresión, si es un cuadro distímico, es decir, un trastorno depresivo persistente, largo pero menos intenso, entonces estamos hablando de otra cosa, de factores de personalidad y de factores menos biológicos y más sociopersonales. Entonces habría que evaluar bien ese diagnóstico, si es un trastorno bipolar que está haciendo fases depresivas. Pero venga, vamos a ser puristas. Después de un episodio hay que mantener el tratamiento aproximadamente un año, ¿vale? Después de un segundo episodio hay que empezar a plantearse los 2 años de tratamiento mantenido y después de un tercer episodio hay que ver de por vida. A mí no me gusta nunca decir, porque nunca se sabe por dónde va a venir la investigación y qué cosas van a aparecer, pero es que después de un episodio el riesgo de recaída
es el que es, y no voy a decir porque no quiero luego asustar cuando esto lo vea alguien, pero según vas teniendo episodios, el riesgo de recaída va aumentando. Entonces, al final hay veces que hay que utilizar los tratamientos de forma crónica. Afortunadamente, vuelvo a insistir, son tratamientos que son inocuos en cuanto a gravedad. Entonces, se puede tomar a largo plazo, se puede tomar a largo plazo. De hecho, se ha visto que el BDNF, que es una sustancia de liberación cerebral que es neuroprotectora, aumenta cuando uno toma antidepresivos. Entonces, lejos de hacer daño al cerebro, al revés, generan como una liberación de sustancias protectoras. Entonces, mejor no tomar ninguna medicación de forma crónica, pero en general, pero si hay que tomar antidepresivo tampoco es una cosa de, como decía antes, de ir a contrarreloj, vamos a quitarlo, que esto tiene un montón de efectos secundarios, ¿no? Un poco al final también lo que hablabais antes, ¿no? Beneficios o riesgos. Si llega un momento en el que es necesario para que esa persona... Claro, es que después de 3 episodios la probabilidad de que haya un cuarto es muy alta, ¿no? Entonces, al final, pues prevenir la recaída a través de la medicación, incluso el propio paciente. Una persona que ha tenido 3 episodios, dudo mucho que se ponga con mucha insistencia en que quiera quitarse el tratamiento. Es decir, mira, yo lo que me digas es lo normal. Mira, después de 3, igual no me lo quiero quitar porque es que no quiero volver a pasar otro episodio. No es un fracaso tomar la medicación, sería un fracaso dejarla. Sí. En este caso, ¿no? Bueno, pues no sé, como el que tiene diabetes, ¿no? Que ahí sí que nos vamos a compararlo con otras enfermedades, que se asumen los tratamientos crónicos sin ningún problema, y en el caso de los trastornos mentales parece que cuesta. Y si alguien tiene 3 episodios en un año y son de verdad 3 episodios depresivos, pues tiene una vulnerabilidad que requiere un tratamiento para prevenir el siguiente, ¿no? Nos preguntan también cómo ayudar a una persona con trastorno somático. Trastorno somático, no sé muy bien a lo que se refiere, supongo que se referirá a un trastorno somatomorfo, por somatización. Entiendo que es cuando la mente genera problemas a nivel físico, ¿no? Pues ahí fundamentalmente hay que intervenir más de modo terapéutico, ¿no? Ayudar a esa persona a canalizar su malestar y su ansiedad de otra manera. Ahora, si empieza a aparecer ansiedad, si empieza a aparecer depresión, si empieza a aparecer problemas de sueño, si empiezan a aparecer problemas de apetito, pues probablemente hay que dar algún tratamiento que controle esos síntomas. Y estamos otra vez utilizando medicación que a lo mejor no tiene una indicación directa, pero cuando aparecen comorbilidades o síntomas que podemos mejorar con la medicación, yo creo que aunque sea de forma temporal, hay que utilizarla, ¿no? Porque si las mujeres están más predispuestas, que comentábamos un poco antes, a padecer enfermedades mentales, ¿hay más suicidios en hombres? Y vais a ver, sí, hay más intentos de suicidio en mujeres, pero hay más suicidios consumados en hombres. Eso no quiere decir que haya más suicidios en hombres que en mujeres, quiere decir que aunque la mujer lo intenta más, el hombre cuando lo hace suele ser más eficaz o más, utiliza un método de más alta letalidad. Entonces, ese es el matiz. Es porque hay más suicidios en los pueblos que en las ciudades. No, hay más muerte por suicidio en un pueblo que muerte por suicidio en una ciudad, porque en el pueblo el rescate es mucho más complejo. Uno se va a un monte y se cuelga de un árbol y hasta que lo encuentran en Madrid haces algo y es mucho más fácil que te encuentres, ¿no? Entonces, tiene que ver no con quién hace más suicidios, que hacen más suicidios, más intentos las mujeres, por la mayor prevalencia de los trastornos mentales. Mueren más hombres, pues porque la letalidad es más eficaz en los suicidios de hombres. Perfecto. Suelo ver a menudo cómo el paciente trata mal al cuidador. ¿Se le debe mandar alguna medicación para evitar que cojan manía al cuidador? Claro, pero ahí habría que ver por diagnóstico, ¿no? Porque que alguien coja manía a un cuidador puede ser 2 cosas. Una, que sea un trastorno del espectro de la esquizofrenia y que esté teniendo ideas delirantes enfocadas en el cuidador, que podría pasar. Y entonces ahí lo que hay que hacer es tratarlo, que eso lo he visto varias veces. Y luego otra cosa que puede pasar es que, pero esto no solo pasa en psiquiatría, ya os lo digo, esto lo he visto en oncología, lo he visto en reumatología, lo he visto en un montón de enfermedades crónicas, que al final uno, el sufrimiento lo canaliza a través del enfado, lo que se llama a través de la estrategia de confrontación, me enfado, me irrito, tal, y lo suele pagar con el que más confianza y con el que más cerca tiene. Pero esto no es una cuestión de salud mental, de verdad, que yo trabajo mucho con otras enfermedades y es algo que trabajo con los pacientes, digo, es que, ¿qué culpa tiene tu familia de que estés así? No, ninguna, pero no. Pero claro, es el que tiene cerca, es con el que tiene confianza, y entonces al final eso, no es que haya una medicación, pues hay que trabajar para que afronte la enfermedad de una manera diferente, no tan en la queja o no tan en el enfado, ¿no? Al final, los que están a nuestro lado, ¿no? Para la parte positiva como para la parte negativa son... Cuando hay confianza, pues a veces se toman unas libertades que no se toman cuando hay desconfianza, ¿no? Claro. Nos repetís mucho que os volvamos a decir dónde encontrar la guía y cuál es el nombre de la guía. La tenéis dentro de la web del Consejo General y se llama Lumens.
LUMENS. Ahí la tenéis. Esa es la guía, ¿vale? En cuanto pongáis el nombre, la vais a encontrar perfectamente. En estados de ánimo bajo, ¿se puede tomar un precursor de la dopamina? Un precursor de la dopamina, no sé si, a ver, yo la reconduzco a la pregunta hacia lo que puedo contestar, que es que en la depresión sabemos, y se sabe mucho, los inhibidores de la recaptación de serotonina, se habla mucho de la serotonina, se habla de la noradrenalina, pero hay un tercer neurotransmisor implicado en el estado de ánimo, que es la dopamina, claramente. Y de hecho, el bupropión es un antidepresivo, que aunque se usa para el tabaco, es un antidepresivo que tiene eficacia en depresión y que es la vía dopaminérgica fundamentalmente y noradrenérgica. Y luego, por ejemplo, la sertralina, que se utiliza mucho, que lo utilizan mucho los neurólogos, también a altas dosis, además de serotonina, empieza a bloquear la recaptación de noradrenalina y también un poco de dopamina. Entonces, sabemos que la dopamina es un neurotransmisor también implicado, de las catecolaminas, pues una de las catecolaminas que interviene en la depresión. Entonces, sí que se pueden utilizar también fármacos que vayan por la vía dopaminérgica, ¿no? Respondiendo un poco a la pregunta. Estoy viendo ahí una muy larga que nos dice que la estoy leyendo y como tiene tanta razón, pues hay que decirlo, ¿no? Que esa necesidad que tiene el paciente, ¿no? Sobre todo en la salud mental infanto-juvenil, de reforzar la confianza en el especialista, ¿no? Que van diciendo, no sé yo, este médico, lo que me ha dicho, ¿no? Entonces, pues cuenta que están asustados y que necesitan que el farmacéutico asegure esa confianza en el médico. Y en mi caso siempre les digo que hay que tener confianza y tal. Y yo, fíjate, esto es una cosa que me parece súper importante. Yo esto le llamo la multicanalidad de la información. O sea, todos los canales de información con un paciente tienen que alinearse. O sea, eso, pero es que al revés también pasa, ¿eh? Es que el farmacéutico me ha dicho que esto es fortísimo. ¿Y qué tiene que saber él lo que...? Y digo, pues si el farmacéutico te ha dicho eso, pregúntale por qué, dile qué ha pasado, qué ha opinado y lo hablamos, ¿no? Entonces, creo que esa confianza entre los profesionales tiene que ser fundamental. Farmacéutico, médico de primaria, enfermería, especialista. Yo esto es algo que veo, que esas son unas brechas en la información que al final lo único que generan es desconfianza y pérdida de adherencia. Bueno, pide una segunda opinión, ¿no? Pues una segunda opinión igual, para que con los te vas a pintar las uñas, pero si has sido un especialista y ha llegado a un diagnóstico por algo, ¿no? Sí, yo tengo la experiencia y respeto mucho las segundas opiniones y es así, ¿no? Yo soy el primero que a lo mejor te entra la duda y preguntas a otro, pero a veces la segunda opinión, lo que enmascara es alguien que está buscando a alguien que le diga lo que quiere oír. Entonces busca la segunda, la tercera, la cuarta y la quinta. Que mi niña no tome medicación y hasta que encuentre a alguien que se lo diga y a veces pues dices, bueno, pues lo que un médico cura, 2 dudan y 3 muertes seguras, ¿no? Quiere decir que cuanta más opinión, pues al final más se disgrega la información. Y yo creo que transmitir confianza siempre. Yo además siempre lo digo, oye, y tal, y te veo en 15 días, si tienes cualquier cosa, pregúntale al farmacéutico o me llamas. Quiero decir que al final estamos todos en el mismo, ¿no? Yo creo que eso es lo que hablaba antes de esta negociación colaborativa que tenemos que tener todos. Aquí estamos los profesionales sanitarios con el paciente y aquí está la enfermedad que queremos tratar. Y no al revés, tú aquí, yo allí, todos peleándonos con otros. Entonces creo que hay que siempre transmitir confianza y aunque veamos una cosa muy mal hecha, como le ha mandado esto, igual se ha equivocado, oye, pues háblalo con él, yo normalmente veo que se hace de otra manera, pero es que cada uno tiene su técnica, entonces pregúntale y tal. Entonces yo creo que transmitir confianza en otros profesionales me parece fundamental, ¿no? Sí. Bueno, algunas son un poco más de opinión, ¿no? ¿Qué opinan de las sustancias adaptógenas? Bueno, se referirá también a las sustancias, ¿no? Para los trastornos adaptativos, sustancias naturales y tal, pues no sé exactamente a cuál se refiere, pasiflora, flores de Bach, no sé qué. A mí, mientras no haya un riesgo de interacciones demostrado, rodiola, mientras no haya un riesgo de interacciones demostrado, bueno, tampoco han demostrado a veces una eficacia tan clara como los medicamentos, es decir, sí, oye, funciona y tal, pero no se han sometido a ensayos clínicos tan rigurosos que conocéis igual lo mejor que yo como profesionales de la farmacia. Entonces, bueno, yo insisto, mientras no generen efectos secundarios ni interacciones significativas, bueno, pues si funciona y a alguien le va bien, pues fenomenal, ¿no? O sea, yo quiero decir que sin ningún problema. Lo que tampoco podemos caer es en que dejen, ¿no? Otro tipo de... Claro, hombre, eso, ni he caído en decirlo, pero esas cosas siempre como complemento, como ayudante, tomarlo a la vez, pero sustituir, no. Pero yo entiendo que la pregunta va más igual por ahí, ¿no? Y está tomando alguien algo, ¿le puedo añadir? Yo sí, porque además cuando uno empieza a no mejorar del todo, se empieza a desesperar y si mañana le dicen que tiene que hacer un baile y magia negra, pues la gente se desespera y busca lo que siento yo. Si se puede añadir algún tipo de sustancia, que aunque la eficacia no sea a tope y no esté 100% demostrada,
Si puede aportar algo y no es dañina, ¿por qué no? Nos preguntan también, por ejemplo, la mirtazapina, ¿cuándo prescribir solo como monoterapia? A ver. ¿Cómo se utilizan con los IRS? O también lo que Pues a ver, ya no suele utilizarse mucho en monoterapia en alguien que tenga un cuadro depresivo grave, porque aunque la teoría dice que sí, pero luego en la práctica yo creo que los psiquiatras no usamos tanto en monoterapia cuando hay un cuadro depresivo. Cuando es una cosa un poco más ansiosa, sí, y generalmente el uso más habitual es combinada con ISRS y en toma nocturna, pues para cubrir esos síntomas de ansiedad y de sueño y de apetito, porque Stahl, que es un farmacólogo americano que habla muy, muy, muy bien de psicofarmacología, dice que en psiquiatría y en psicofarmacología 1 más 1 nunca es igual a 2. No estamos combinando dos fármacos, estamos combinando varios mecanismos de acción, ¿no? Entonces, la mirtazapina es que va a buscar exactamente eso, es un mecanismo complementario a los ISRS, incluso a los fármacos duales, por su mecanismo de acción y luego por este efecto antihistaminérgico, da sueño y abre el apetito. Entonces, ¿cuándo se suele utilizar? Combinado con un ISRS que está cubriendo una serie de síntomas y la mirtazapina te va a cubrir algunos que faltan. ¿Cuándo se suele empezar? Pues si el ISRS se ha quedado corto en 4 semanas y todavía persisten esos síntomas de ansiedad, de mala calidad del sueño o de falta de apetito, pues más o menos por ahí se suele poner. Muchas gracias. Nos preguntan también si el uso continuado de antidepresivos aumenta el BNF protector, disminuirá las probabilidades de padecer enfermedades neurodegenerativas, tipo Alzheimer, demencia. Eso me parece mucho decir, mucho decir. No sé si podemos llegar a ese punto. La verdad es que me sería muy aventurado decir eso, ¿no? O sea, yo efectivamente lo que se ha visto en algunos ensayos clínicos de neurobiología de la depresión es que se restauran los niveles de BDNF utilizando antidepresivos, pero tanto como llegar a tener un nivel protector, probablemente se recuperan los que la depresión te hace perder. Más allá, y si aparece una enfermedad degenerativa a otro nivel, pues no sabría decirte la verdad. Bueno, nos hablan también ahí, esto es ayudar al que cuida, ¿no? Cómo ayudar a una persona con problemas de salud mental sin hacer que le afecte a la tuya propia, ¿no? Exceso de responsabilidad. Bueno, creo que aquí entre los dos habéis estado hablando sobre este tema. No sé si queréis añadir algo más. Yo creo que hemos tratado un poco todo lo que podemos hacer, ¿no? Por ayudar al que cuida, ¿no? Que al final, como hemos dicho, es fundamental, ¿no? Bueno, ahí muchas que como van sueltas, yo creo que algunas nos han ido respondiendo a cosas que hemos ido diciendo antes. Una que estoy leyendo ahí dice, en otro curso nos metieron mucho miedo con los ISRS y el síndrome serotoninérgico. ¿Realmente es frecuente? Pues realmente no es frecuente. O sea, claro, decir, no voy a ser yo aquí el temerario que os diga, no, esto no existe, se puede dar todo cuando da, como si nada, pero realmente yo, que llevo ya unos años ejerciendo la psiquiatría, he visto 2 sospechas y una confirmación. Y llevo igual pues ya 20 añitos entre la residencia y especialidad. No es tan frecuente, no es tan frecuente. Es verdad que luego hay que tener cuidado, pues ahora están con que si el tramadol, que puede provocar síndrome serotoninérgico, que si el linezolid puede provocar también tal y cual. La cantidad de gente que ha tomado esta combinación de tramadol y paracetamol, por no decir nombres comerciales, con alguna fluoxetina y no le ha pasado nada, es mucha más que la que le ha pasado algo. Entonces yo creo que hay que saber que la precaución está ahí, que el riesgo está ahí. Si se le puede decir a alguien, oye, si de repente te notas que te da fiebre o que te encuentras muy raro tomando el tratamiento y te encuentras muy mal y empiezas a estar raro, dímelo. Pero yo creo que está ahí y en los prospectos tiene que estar, como el síndrome neuroléptico maligno, pero luego la buena práctica clínica nos tiene que hacer saber jerarquizar las preocupaciones, ¿no? Y el síndrome serotoninérgico, afortunadamente, es muy poco frecuente. Yo creo que voy a lanzar la última pregunta porque estamos ya casi rozando tiempo límite, ¿no? Un poco nos preguntan que no sé si conocéis alguno, estudios sobre el uso de las benzodiazepinas y posible pérdida de memoria a largo plazo. ¿Os suena? Yo sobre todo en la gestión de la benzodiazepina lo que suele afectar es la memoria a corto plazo, que sí que es cierto que al estar bajo los efectos de la benzodiazepina pues puede haber un problema de memoria remota o de memoria reciente. La afectación a largo plazo no sé si es propio de la benzodiazepina o tiene que ver con, no sé, con el deterioro cognitivo que empiece de manera independiente. La verdad es que
terminamos con una pregunta que no contestamos con toda la certeza que hemos contestado otras, pero volvemos a las benzodiazepinas y entonces yo ya sí que tengo que decir que hay que hacer un uso responsable, que hay que utilizarlas porque son muy eficaces, pero que con cuidado y con control y para evitar problemas a largo plazo, pues sí, tener un cierto control sobre ellas, ¿no? Bueno, es un buen mensaje también para estos últimos minutos. Bueno, ya también nos han llegado muchos mensajes de agradecimiento que les ha gustado mucho este webinar, ¿no? Porque al final es un tema, ¿no? Lo decíamos desde el principio, ¿no? La salud mental es un tema que cada vez hablamos más, que cada vez abordamos más y que tenemos que seguir trabajando con ella. Y yo creo que aquí, bueno, pues ha quedado demostrado, ¿no? Que tenemos mucho que hacer todavía, ¿no? Por esta salud mental en un abordaje multidisciplinar. Por eso estábamos hoy aquí, pues un poco trabajando desde distintos ámbitos, distintos profesionales sanitarios. Y bueno, pues yo sin más quería agradeceros a los dos por haber compartido la tarde de hoy con todos nosotros, con todos los compañeros que siguen todavía después de hora y media conectados ahí, que siguen muchísimos. Y la verdad que, bueno, pues ha sido un placer. Cualquier duda, cuestión que queráis, pues os la seguimos respondiendo vía email, como en muchas ocasiones. Y, bueno, pues yo creo que así como para finalizar, pues decir que seguiremos trabajando por y para la salud mental de los pacientes, porque como hemos visto, tanto el diagnóstico precoz, ¿no? Esa prevención es fundamental, pero también el saber trabajar y abordar, ¿no? Ya cuando un paciente está diagnosticado. Por tanto, bueno, pues esperamos seguir trabajando mucho la salud mental. Muchas gracias a todos. Gracias.